Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, arranquemos con 3 puntos en el plano, ¿sí? 3 puntitos, A, B y C. ¿M? Imaginemos que es así, donde A corresponde a ser, por ejemplo, A, B y C son 3 vectores en el espacio tridimensional, ¿sí? Pensemos en estos 3 vectores. A 1,-1,2, B 2,1,3 y C -1,2, -1, ¿sí? Por el momento no los vamos a graficar. Hagamos los vectores dirigidos que van desde A hacia B y desde A hacia C, ¿sí? Pensemos que va así. El vector U y el vector B, llamémoslo a esos segmentos dirigidos, que van desde A hacia B y desde A hacia C. El vector U, ¿cómo se escribe? ¿Sí? ¿Sí? Se escribe como AB, en ese orden, que va desde A y termina en B. ¿Sí? Y se calcula como B menos A. ¿Sí? ¿Qué sería eso? Hago la resta entre 2,1,3 y 1,-1,2. ¿Cierto? ¿Cómo se resta eso? Se hace la primera componente del primer vector, o sea 2, ¿cierto? Menos el 1, que sería la primera componente del segundo vector, ¿cierto? Después 1 menos menos 1 y finalmente 3 menos 2, ¿sí? Por eso que queda 1,2,1. Por su parte B sería el vector AC, ¿cierto? Que se escribe AC como vector con la flechita arriba y se calcula como C menos A. C menos A sería, anotamos el vector C, menos 1,2, menos 1 y le restamos el vector A, que sería 1, menos 1, 2, ¿cierto? ¿Y eso qué nos da? Nos va a dar menos 1, ¿cierto? Después hacemos 2 menos menos 1. ¿Cuánto va a ser eso? Y 3. Y después hacemos menos 1 menos 2. Ujú. Y eso nos quedaría menos 3. Bueno, vamos con el siguiente vector normal. El vector normal a u y el vector normal a b, ¿cierto? Ese es el vector normal. ¿Cómo se calcula eso? Muy simple, es el producto cruz entre b cruz u. Pensemos que b está más cercano a la pantalla y u está más en el fondo. Pensémoslo así, ¿sí? Y por la regla de la mano derecha, si usted agarra el vector B y abraza el vector U, el pulgar le apunta hacia arriba, ¿sí? Pensemos que B está más hacia adentro y U está más hacia afuera, ¿sí? Regla de la mano derecha. Bueno, ¿cómo se calcula en la parte matemática? Sería el determinante, ¿cierto? Y vector o inversor, que sería mejor dicho, J versor y K versor. Y después hacemos B, ¿cierto? Las componentes de B y abajito las componentes de U, ¿cierto? Que ya tenemos calculado. ¿Cómo se hace eso? Vamos a usar el método de la definición del determinante, que sería, elimino la primera fila y la primera columna y hago el subdeterminante que me queda. Inversor por el subdeterminante de eliminar la primera fila y la primera columna. Menos J versor por el subdeterminante de eliminar la primera fila y la segunda columna. ¿Sí? Me va a quedar menos 2, menos 3, 1 y 1 me parece. Más K versor por lo mismo, el subdeterminante de eliminar la primera fila y la tercera columna, ¿sí? Eso se llama el determinante, ¿sí? Si no lo saben, pueden buscar determinante, matrices. Ese es como el concepto, cómo se calcula el determinante de una matriz de 3 por 3 en este caso, ¿sí? Entonces sería, la matriz chiquitita de 2 por 2 va a ser cruzado, 3 por 1 menos menos 3 por, me parece que es 2. Bueno, después, menos J versor por el determinante de esa matriz de 2 por 2. Si no lo saben, pueden buscar cómo se calcula el determinante, ¿sí? Se hace cruzado, multiplicación cruzado, menos multiplicación cruzada, ¿cierto? Hacia la derecha cruzado, menos la multiplicación cruzada hacia la izquierda. Eso es lo que tengo en la segunda fila de cálculo. Y después resolvemos la operación, ¿cierto? ¿Cómo sería? Suma y resta lo que está en paréntesis de cada uno de los componentes que está quedando, ¿sí? Y bueno, después eso lo agrupamos en un solo vector, ¿cierto? El i corresponde a la primera componente, el j a la
segunda componente y el k la tercera componente, ¿sí? Con el signo que le correspondería obviamente, ¿sí? Recordemos que son el IJK, ¿sí? El IJK corresponden a ser el I versor es el 1,0,0, el J versor es el 0,1,0 y el K versor es el 0,0,1. Por eso que donde va el I versor va la primera componente, donde va el J versor va la segunda componente y donde va el K versor, el número que está ahí está en la tercera componente, ¿sí? Por eso que es así. Bueno, perdón si no expliqué bien cómo se hacía lo del determinante, tal vez en otra clase sí se podría hacer. Bueno, vamos a cerrar esto un poquito en el sentido de que delimitar un poco esos tres vectores que están ahí, porque lo que estamos construyendo es un plano, ¿sí? Es un plano que pasa por A, por B y por C, ¿sí? Bueno, pensemos en otro puntito X, ¿cierto? Un vector X en realidad. Em, Ese vector X vamos a hacerlo en el plano también, ¿sí? Es un punto también que está en el plano. Este X va a estar compuesto de X y Z, ¿cierto? X y Z. El vector X está compuesto de X y Z. Es como un vector arbitrario en el plano. Totalmente arbitrario en el plano. Hacemos el segmento dirigido desde A hacia X, ¿cierto? Que se llama AX, ¿sí? El segmento dirigido, que sabemos cómo se calcula, ¿cierto? Sería X menos A. Si nosotros hacemos X menos A, escribamos qué es lo que sería X menos A. Sería X y Z menos el vector A, que sería, ¿cierto? 1, menos 1,2. Y bueno, borremos un poquito acá para hacer un poco más de espacio. Anotemos el vector n primero que todo, antes de borrar. Y ahí tenemos, ¿cierto? Borremos un poquito y completemos esto. X menos lo que sería el vector A y menos 1 y Z menos 2, ¿cierto? Ese es el vector AX. Bien, pero geométricamente, ¿sí? ¿Qué es lo que está ocurriendo entre AX y N? Vamos a sacar esa pregunta. Son perpendiculares, ¿sí? AX con N son perpendiculares, ¿sí? Decir que son perpendiculares es equivalente a que matemáticamente, ¿qué ocurre? ¿Sí? Que el producto interno, ¿cierto? Entre ellos, ¿qué es lo que debe ocurrir? Con el producto interno entre AX contra el vector normal debe ser 0, ¿sí? Vamos a consignar eso. El producto interno entre AX y N debe ser igual a 0. Ese es el producto interno, ¿sí? ¿Y cómo se calcula? El producto interno entre AX y N es como un puntito grande que se hace, es la primera componente de la X por la primera componente del vector normal, más la segunda componente del vector AX, y más 1, por la segunda componente del vector, en este caso que sería menos 1, más la tercera componente del vector AX, que sería z menos 2, por la tercera componente del vector normal, que sería menos 7. Bueno, y eso está igualado a 0, ¿sí? Ya ahora se resuelve común y corriente, ¿cierto? Se hace distributiva, se suma, resta, por ahí lo que sea los números, y nos va quedando finalmente la última ecuación, ¿cierto? Y esa es la ecuación del plano, ¿sí? Esa última ecuación, la última ecuación que tenemos ahí, ¿cierto? Es la ecuación del plano, ¿sí? Recordemos que se simboliza como una pi mayúscula, el símbolo pi, a la forma ax más bi más cz más d igual a 0, ¿sí? Esa es la ecuación de un plano en el espacio tridimensional. En este caso, lo que nos quedó en amarillo, la última línea amarilla, sería a corresponde a ser igual a 9. B corresponde a ser el que acompaña a la i, o sea, menos 1, ¿cierto?
Y C corresponde a lo que acompaña a la Z. Es decir, ¿cuánto sería eso? ¿Sí? Y D, por último, corresponde a ser el último numerito que me parece que es 14. Ujú. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, eso sería. Esa es la ecuación del plano. ¿Mm? La última en amarilla o lo final.